Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre cuál es la forma de los sables de luz favorita entre los Jedi y los Sith, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube también como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así, con nuestra primera pregunta del día, el Master Román Kraken me cuestiona cuál es el top de series de Star Wars de la Sombra del Imperio actualmente. Y bueno, Masters, tras haber visto Andor y Tales of the Jedi por separado, tengo que hacer aquí una diferenciación entre los productos live action y los animados, porque estos dos estilos pues tienen sus cosas muy buenas, pero también hay que conocer que son mucho más populares los live action. Y hablando de cada uno, entre lo animado, considerando las 5 series que ya tenemos, al fondo en el quinto lugar yo pondría a Resistance, luego en el cuarto al Bad Batch, y en tercer lugar, pese a ser muy corta, me parece que es muy redonda y climática Tales of the Jedi. A Clone Wars la pondría en segundo lugar, aunque considero que tiene muchos arcos que son geniales y su final es impresionante. Y como ya se los he dicho antes, Masters, Rebels personalmente es la mejor serie animada de todo Star Wars por ser un producto redondo, profundamente emocional y también con muchos cameos que no deja de meter el acelerador a fondo de inicio a fin. Por eso personalmente pues pienso que es la mejor serie animada que tiene Dave Filoni. Y en las series live action hay que considerar, claro, más cosas, como aspectos técnicos, narrativa y también conexiones emocionales que nos proporcionan las series. Porque claro, entre todos estos contenidos hay unos que conectan más o menos con nosotros los fans, pero considerando las 4 series live action que tenemos hasta el momento, yo pondría en el cuarto lugar al libro de Boba Fett, Masters. Aunque paradójicamente esta serie tiene el mejor episodio de todas las series live action de Star Wars, siendo un capítulo muy emocional y filosófico eso del entrenamiento de Luke Skywalker con Grogu. Y después en tercer lugar yo pondría a Andor muy cerrada con la serie de Obi-Wan Kenobi, porque en realidad son productos completamente distintos. Uno pues siendo mucho más complejo y adulto que el otro, pero también Kenobi pues evocando mucho a nuestra nostalgia y a personajes que todos amamos, sobre todo pues siendo un eslabón entre precuelas y trilogía original. Pero en definitiva, Masters, Mandalorian sigue siendo la mejor serie si me lo preguntan a mí. Pero claro, también habrá que esperar, porque se vienen contenidos potentes en los próximos 2 años en el live action. Y así, pues, con estas nuevas series que veremos, podremos actualizar este ranking en un video completo. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Darth Atrus nos cuestiona si es posible que K2SO fuera reprogramado en base al chip del droide V. Y esta, Masters, en realidad la considero la mejor teoría de toda la temporada 1 de Andor, porque sin duda sería doblemente simbólico que las entrañas y el cerebro del droide V estuvieran dentro del procesador del cuerpo de K2SO, que ya sabemos que este personaje está totalmente confirmado para la temporada 2 de Andor y que lo veremos en Rogue One. Y sobre todo con lo que ya vimos al final de Andor 1, con un Cassian que ha tenido ciertas victorias, pero también con mucha pérdida en su vida, con su planeta, su hermana, su madre, su padre y mucho de lo que ha conocido por culpa en gran parte del Imperio. En ese sentido, esto del droide V pues lo veo perfectamente posible de cara al futuro. Y personalmente, Master, se vería genial que hicieran algo muy similar a lo que pasó con L337 en la película de Solo, formando esta droide parte de la computadora del halcón milenario. Pero claro, en el caso de Andor con el droide V, formando parte de un droide KX para así tener toda una nueva personalidad. Eso pues se me haría fascinante y una potente rima con Rogue One. Aunque también hay que considerar que cambiaría parte del cómic canónico que conocemos de Andor con K2SO, aunque también hay que considerar que siempre el contenido en video para la saga debe de ser prioridad. Así que esto pues en definitivo sería una rima muy interesante de cara a la temporada 2, Masters. Y sobre todo si esto se cumple, la muerte de K2SO en Rogue One podría ser doblemente dolorosa y simbólica si lleva dentro de sí el cerebro del droide V2 Imo, uno pues que sabemos que conoce perfectamente bien a Cassian Andor. Y si hace algo así Tony Gilroy eventualmente, sería sin duda muy emotivo para la serie y sobre todo para conectar de una fina manera con Rogue One.
Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Ryan Flores nos cuestiona, considerando lo que ya vimos en la historia de Ahsoka en Tales of the Jedi a la par del Bad Batch 1, si es posible pues ver a Ahsoka Tano en la segunda temporada del Bad Batch. Y aquí, Masters, yo pensé que esto sucedería desde la temporada 1, esa fue una de mis apuestas. No nos olvidemos que en esa temporada 1 del Bad Batch vimos a grandes amigos de la Togruta, desde las hermanas Martez o el Capitán Rex, o también a su droide astromecánico que sobrevivió junto con ella y el clon Rex durante la Orden 66. Y ojo, Masters, porque Tales of the Jedi ya nos dio una mirada de Ahsoka, poniéndola como toda una rebelde justo hacia el año 1 del Imperio, a la par de lo que será la temporada 2 del Bad Batch. En este sentido, pues Bad Batch 1 nos dio la perspectiva de Rex, y Tales of the Jedi pues nos dio la perspectiva de Ahsoka en ese primer año, pero ahora sus caminos se podrían conectar. Así que me parece que ahora, más que nunca, es muy pero muy posible, ahora que Ahsoka es una rebelde trabajando con Bail Organa, que veamos en esta serie una proto-rebelión por todas las conexiones que ya hay en el Bad Batch hacia con la propia Ahsoka, y también porque estos soldados de la Fuerza Clon 99 son los enemigos número 1 del Imperio altamente buscados, como también pues lo es Ahsoka. Así que hasta la propia agente Fulcrum podría proteger a estos clones. Y ojo, ya sabemos que para la temporada 2 se vienen Jedi supervivientes como lo es el Wookiee Gonji, que también conoce perfectamente a Ahsoka desde Clone Wars, así que esto también aumenta la posibilidad, Masters. Y si yo tuviera que apostar, creo que esto es un 70 o un 80% posible, sobre todo conociendo que Dave Filoni suele guardarse los cameos explosivos de las series después de que haya pasado la temporada 1, es decir, a partir de la 2, sobre todo porque Dave Filoni en las series que él produce suele enfocarse pues en sus primeras temporadas a desarrollar más a los protagonistas, como ya hemos visto que esto pasó pues en Rebels, en Mandalorian o hasta en el Bad Batch. Y creo pues que ahora sí la temporada 2 de esta serie será el escenario perfecto pues para ver el regreso de Ahsoka en plena época imperial, aunque sea breve, porque esto pues también puede elevar mucho el conflicto de esta serie. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master André Valencia nos cuestiona ¿qué hacía Palpatine en los tiempos de la serie de Andor, Masters? Y en realidad, Masters, esto es mucho más sencillo de lo que parece, porque ya diverso contenido del canon nos lo ha respondido, tanto en cómics, novelas, videojuegos y también la propia serie de Andor en su contexto. Ya que, por ejemplo, en la temporada 1 de Andor ya se nos mencionó cómo la oficina del visir Mas Amedda, por medio de diferentes agentes como Ars Dangor o Sly Moore, quienes todos ellos fueron manos derechas de Palpatine desde los tiempos de las precuelas, ellos pues buscaban desestabilizar el frente gormano que estaba orquestando la senadora Mon Mothma. Y sobre todo pues ya estaban infiltrados en la junta de esta senadora que fundó la Alianza Rebelde. Vaya, Palpatine infiltraba a todos estos personajes para saber lo que estaba pasando tras bambalinas, sobre todo con sus potenciales enemigos. Y básicamente pues el emperador se dedicaba a gobernar y a mantener el orden en la galaxia, pero también en estos tiempos a desarrollar sus planes de dominación galáctica por medio de la Armada Imperial y también sus armas de destrucción masiva como la Estrella de la Muerte, que sabemos bien que ya estaba en proceso de construcción desde esta época y también inclusive desde los tiempos de la venganza de los Sith. Y ojo, también las novelas de Aftermath nos dicen que Palpatine todo este tiempo había construido diversos laboratorios y bóvedas secretas por todos lados en la galaxia, donde ahí tenía diversas reliquias Jedi o Sith, como las que vimos tanto en el planeta Pilio en Battlefront 2 y también en los cómics de Star Wars en la luna de Aldolim. Pero también tenía estos laboratorios de clonación como el Monte Tantis en el planeta Wayland, o sobre todo también se dedicaba a hacer su plan de contingencia para no morir por medio de sus acólitos oscuros justamente en el planeta Exegol. No nos olvidemos que estos planes de contingencia Palpatine los desarrolló desde que era canciller de la República, fundando desde aquellos entonces esos observatorios que había creado en Jakku. Así que en realidad el emperador estaba muy ocupado en aquellos tiempos, y esto también está muy bien implícito tanto en Aftermath como en la serie de Andor, porque es bastante claro pues que Palpatine ponía a sus esbirros a operar en las tareas menores, mientras él supervisaba lo verdaderamente importante como las ruinas que encontraría en Lothal por medio de los inquisidores imperiales que se dan en unos tiempos muy cercanos a la serie de Andor, unas que sabemos que el emperador Palpatine buscaría controlar por estar ligadas a las deidades de Mortis y sobre todo al mundo entre mundos. E incluso también el propio Palpatine en los cómics de Vader, ya entrado en la era imperial unos años antes de la temporada 1 de Andor, le dice a su aprendiz que le daría a Mustafar para que hiciera lo que quisiera con ese sistema y que así Vader continuara con su cacería de Jedi como sabemos que haría bien el Sith.
mientras que Palpatine pues se quedaría en Coruscant porque había miles de problemas y una galaxia que gobernar. Así que en realidad a todo esto se dedicaba el emperador en estos años, a tal punto, Masters, que aglutinaría tanto poder que terminaría por disolver el Senado 5 años después de la temporada 1 de Andor, esto a la par de Una Nueva Esperanza y Rogue One. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el aprendiz Sith y miembro del canal Luis Carlos Prieto, nos cuestiona cuál es la forma con el sable de luz favorita o más popular entre los Jedi y los Sith. Y bueno, Masters, hay que considerar que todos los Jedi aprendían las cadencias básicas con las espadas y que también aprendían desde muy jóvenes en el Templo Jedi las 7 formas con el sable de luz, como lo son la forma 1, que era el Shicho, o la 2, el Makashi, el 3, el Soresu, o la 4, el Ataru, al igual que la forma 5, el Shen o Gemso, la 6, que era el Niman, y finalmente la forma 7, que era el Yuyo. Y si quieren saber más a detalle sobre estas 7 formas para los sables de luz, Masters, tengo un video completo donde las explico a detalle por si gustan revisarlo. Pero hablando específicamente de la pregunta sobre cuál de estas 7 era la forma favorita o popular entre los Jedi o los Sith, obviamente, Masters, había usuarios que se especializaban en ciertas formas para ser más efectivos en combate, como pasó con el Conde Dooku, que como un maestro Jedi se especializó junto con su sable de luz curvado en el Makashi, justo la forma 2, para ser así uno de los mejores duelistas de su tiempo, tanto Jedi como Sith. O por ejemplo, también tenemos el caso del maestro Obi-Wan Kenobi, que era un verdadero experto en la forma 3 y defensiva del Soresu, con la cual pues su defensa era prácticamente impenetrable, como lo vimos en sus combates contra varios lores del Sith, incluso también contra Darth Vader. Y ni qué decir de la forma 7, el Yuyo, que el maestro Mace Windu adaptaba en su propia técnica como el Vapad, una que era capaz de canalizar sus propias emociones oscuras en un estilo muy fino, para así potencializar su lado luminoso en combate. Vaya, aquí Windu con ella caminaba entre los límites entre la luz y la oscuridad, y eso mismo pues lo hizo ser uno de los mejores duelistas de su tiempo, al punto de poder vencer a Darth Sidious, Masters. Y en realidad la forma más popular o favorita de la mayoría de los Jedi era en realidad la más simple de todas, es decir, la forma 1, el Shicho, también llamada, Masters, como la forma de la determinación o el camino del Sarlacc. Y esta en realidad era la forma que aprendían primero todos los Padawans o los niños iniciados, y básicamente enseñaba los principios de ataque y defensa con sable de luz, lo más básico de todo. Esta forma pues venía de los orígenes del arte de la esgrima, y en realidad muchos caballeros Jedi la utilizaban cuando el resto de las otras 6 formas con el sable carecían de efectividad en un duelo con espadas o en un momento de apremio. Por eso en realidad era tan importante el Shicho, porque era como volver a lo básico, porque ahí comenzaba todo el arte de la esgrima de los Jedi. Y esta forma pues era una forma inicial de entrenamiento, Masters, pero también era una herramienta multiusos de combate tanto para el ataque como la defensa. Y eso no siempre se veía en todas las formas de combate, porque había unas que eran más defensivas como pasaba con el Soresu, u otras que eran más de ataque como pasaba con el Yuyo. Y en realidad el Shicho era una evolución de las formas de esgrimas tradicionales previo a los sables de luz. Pero también esta forma 1 fomentaba el estilo no agresivo de los Jedi con el propósito de desarmar al oponente sin herirlo mortalmente. He ahí su verdadera importancia, porque ningún Jedi pues se dedicaba a matar a sus enemigos. Vaya, en todo sentido era una forma simple, por eso también era una cadencia sencilla de aprender y por ende popular. Aunque como les digo, a medida que los caballeros Jedi avanzaban y conocían todas las formas, a veces pues las usaban todas en combate u otras veces solo alguna. Y cabe señalar que entre el Shicho, el maestro Kit Fisto fue su principal exponente, justamente por haber vencido al general Grievous con ella durante la serie de Clone Wars. Pero del lado de los Sith Masters, también ellos hacían una combinación de varias de estas formas en la esgrima, Masters. Y claro, en términos de favoritismo o popularidad, aquí depende mucho del usuario en cuestión, porque recordemos que había muy pocos Sith en la época de la República porque solo había 2, maestro y aprendiz. Ya que por ejemplo con Darth Tyrannus ya sabemos que su forma favorita era el Makashi, la 2, mientras que para Anakin y el futuro Darth Vader era la forma 5, el Shen o Gemso, usando ahí mucho la fuerza bruta para poder vencer la defensa de sus rivales, sobre todo pues cuando Darth Vader se volvió una bestia mecanizada. Pero por ejemplo,
ejemplo, Darth Sidious como el mejor duelista de su tiempo, venciendo a prácticamente todo el mundo y a varios notables maestros Jedi, era un verdadero maestro en las 7 formas de combate. Y también Sidious era capaz de ser ambidiestro con las espadas. A ese nivel llegaba Palpatine, pudiendo ser sumamente versátil pese a su edad, Masters. Aunque también se conoce que una de las formas más populares entre muchos lores del Sith fue justamente la forma 7, es decir, el Yuyo. Y esto se debía por ser una forma sumamente agresiva en sus movimientos de combate, que también exaltaba las emociones. Por eso le quedaba como anillo al dedo a los Sith, y por eso también pocos Jedi dominaban la forma 7, como pasó escasamente con Mace Windu especializándose en eso que él llamó como Vapad. Y curiosamente en este caso, Masters, Darth Maul fue uno de los practicantes especializados en el Yuyo, con el cual pues vencería a varios Jedi. Así que todo esto pues nos da contexto de cómo diferentes Sith utilizaban distintas formas de combate según su contexto, a diferencia de los Jedi. Pero sobre todo esto pues nos deja mucho más en claro que el Yuyo era en realidad la más popular entre los Sith y el Shicho la más popular entre los distintos tipos de Jedi, Masters. Pero si también te quieres saber si Qui-Gon Jinn llegó a visitar a su maestro Dooku como un fantasma, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.